Gabo, nieto, susurraron en el teléfono. Sácame de aquí. Quiero irme a mi casa. Gabriel miró sorprendido el viejo teléfono fijo. Le contestó a la extraña mujer que estaba equivocada y pulsó la palanca, desconectando la llamada. Él, su mujer Nieves y su hijo Sancho acababan de mudarse a su nuevo apartamento. Qué suerte tuvieron de encontrar un lugar tan maravilloso. Era de 2 habitaciones, espacioso, luminoso. Estaba en una muy buena zona de la ciudad. Cerca de los buenos jardines infantiles y colegios, había varios supermercados, y todo eso a tan solo 15 minutos a pie de la oficina. Sí, el apartamento requería reformas. Sí, como se dice ahora, emanaba vibras de geriátrico, con paredes de colores como mucho de los años 90, con el piso rayado, con muebles prehistóricos, que tal vez podrían haberse clasificado como antigüedades y que el vendedor no quería sacar. Pero al mismo tiempo, el precio no era excesivo. No tenían que pedir un préstamo, a lo que él y su mujer eran muy reacios. También había un punto de acceso telefónico en el apartamento e incluso un aparato, más viejo que Gabriel, ese mismo aparato en el que había recibido aquella extraña llamada. No había servicio de internet, pero Gabriel pensaba solucionarlo en los próximos días. El agradable alboroto de la mudanza se había apoderado por completo de la joven familia. Decidieron mudarse enseguida y renovar habitación por habitación, aprovechando el dinero que habrían gastado en el alquiler. Un día, al volver a casa del trabajo, Gabriel encontró a Nieves muy pensativa. ¿Ha pasado algo?, le preguntó el hombre. Es que me ha llamado una señora mayor por teléfono, preguntando por Gabo. Primero pensé que preguntaba por ti. Luego me di cuenta de que se había equivocado de número, porque dijo algo de su nieto. Pero conozco a tu abuela. No creo que tengas otras abuelas en tu familia. Fue triste. Me imaginé a una viejita viviendo en algún lugar que olvidó el número de teléfono de su nieto. Sí, es verdad, recordó Gabo. Había llamado antes. Buscaba a su nieto y le había pedido que le llevara a casa. ¡Dios, Gabo! Los ojos de Nieves se pusieron húmedos. ¿Podemos averiguar de dónde salió la llamada? Quizá la señora se ha perdido. Gabriel se encogió de hombros en respuesta. No lo sé. Quizá podamos averiguarlo a través de la operadora. Pero no hacía falta averiguar nada. Al día siguiente, el viejo aparato telefónico volvió a la vida. El cabeza de familia estaba solo en casa. Nieves llevó a Sancho a visitar a sus abuelos maternos y a descansar un poco del caos que reinaba en su apartamento. ¿Me comunica con el señor Duque si es tan amable?, preguntó una voz masculina muy profunda. Se ha equivocado. Aquí no viven los Duque, contestó Gabriel. ¿Cómo es posible?, se sorprendió la voz. En el contrato con nuestro ancianato, el señor Duque figura como persona de contacto. Tenemos este número de teléfono y esta dirección. El hombre dijo la dirección del apartamento de Gabriel. Gabriel estaba confuso. Hemos comprado este apartamento hace poco. Los antiguos dueños se han ido, pero creo que el nombre de la propietaria era otro. El hombre del teléfono dijo: Oh, qué triste. ¿Así que vendieron el apartamento y abandonaron a su abuela aquí? Bueno, son cosas que pasan. Disculpe la molestia. Pero Gabriel de repente gritó al teléfono: ¿Qué abuela? Hubo una mujer mayor que llamó aquí un par de veces. ¿Se refiere a ella? Sí, es una de nuestras clientas. Unos parientes la mandaron con nosotros. Le pagaron la manutención y los servicios durante unos meses. El pago no ha llegado y no podemos contactar con ellos en ninguno de los números que dejaron. Sin saber por qué lo hacía, Gabriel preguntó al hombre por la dirección del ancianato. Luego marcó a Nieves. He encontrado a la viejita. ¿Me acompañas? Gabriel y Nieves llegaron al ancianato Dulce Hogar antes de la cena. El sol primaveral ya se había puesto rojo en el horizonte.
Hombres y mujeres mayores paseaban por los caminos del pequeño parque situado frente al portón de la entrada. Algunos sentados en sillas de ruedas, otros a su lado, enfermeras o sus auxiliares. El guardia de la entrada llamó al director. Resultó ser el mismo hombre con el que Gabriel había hablado por teléfono. Tras ofrecer té recién hecho a la joven pareja, el director les contó que doña Rigoberta, de 84 años, había sido mandada aquí por su hija. Temporalmente, explicó, solo temporalmente. Dijo que iba a hacer un largo viaje al extranjero y que su hijo y su nuera vivían lejos y no podrían cuidar de su abuela. Firmaron el contrato. La hija pagó 3 meses por adelantado, prometiendo que si no se llevaría a su madre en el plazo acordado, pagaría cada mes posterior por separado. En 2 ocasiones el ancianato recibió dinero de parte de la hija, pero después la mujer desapareció. Gabriel Duque, nieto de Rigoberta, figuraba como segunda persona de contacto en el contrato, pero tampoco se puso nunca en contacto. Al principio, la anciana se mostró bastante activa, incluso proactiva, pero cuando se cumplió el plazo que su hija había acordado para llevársela, la mujer mayor se deprimió. Esperaba constantemente la llegada de sus parientes, pasando todos los días junto a la ventana del pasillo que daba a la entrada del ancianato. Al cabo de 1 mes, más o menos, doña Rigoberta estaba irreconocible. Se ensimismó completamente. Ya no respondía a los demás. A veces, como si se hubiera despertado, pedía que la llamaran. Recordaba muy bien el número de teléfono de su apartamento. ¿Qué le va a pasar ahora?, preguntó Nieves. El director tamborileó con los dedos sobre el escritorio y respondió: Desde luego no somos monstruos. No vamos a echar a la mujer mayor por la puerta, pero también hay que entenderlo. Esto no es un sitio de caridad, sino una residencia privada. Nos pondremos en contacto con el ancianato municipal y la ingresaremos allí. Entre otras cosas, ahora no tiene propio techo. ¿Puedo verla?, preguntó Gabriel. Está prohibido que entren extraños a ver nuestros clientes. Pero ahora, ¿qué más da? El director hizo un gesto con la mano. Doña Rigoberta estaba medio acostada en una cama alta. A su lado estaba sentada una chica con uniforme con un logotipo del ancianato e intentaba dar de comer a la mujer. La anciana apretó obstinadamente los labios y apartó la cabeza de la cuidadora. «Otra vez, no quiere comer», dijo la chica con culpabilidad al ver entrar al director en la habitación. El director le hizo un gesto con la mano para que saliera. «Doña Rigoberta, ¿tiene usted visita?», dijo. La mujer se animó y se inclinó hacia adelante, pero luego se encogió al verlos. «Tú no eres Gabo», dijo en voz baja, mirando a Gabriel. «Doña Rigoberta, hemos venido a visitarla», dijo el joven hombre. «¿Cómo se encuentra?». «¿Dónde está mi nieto?», preguntó la anciana igual de apagada, ignorando el comentario de Gabriel. «Nosotros no lo sabemos», respondió tímidamente Nieves, dando un paso al frente. «¿Podemos sentarnos un rato con usted?». Doña Rigoberta volvió la cabeza y la miró atentamente. Una lágrima brilló en el rabillo del ojo de la anciana, y luego un rastro húmedo se extendió por su arrugada mejilla. «Mi hija, el sol de mi vida», la anciana cantó prácticamente con una voz inesperadamente aguda. «Una corona. Le hice una corona de margaritas aquel día en el prado, y ella cantó y cantó. Cantó sobre el sol, cantó sobre su tierra natal. ¿Dónde está mi niña? Mi pequeña Margarita. ¿Dónde está Gabo? Mi lindo nieto. ¿Dónde se ha ido? ¿Por qué no vienen?». Se le quebró la voz. Le temblaron los delgados hombros y la anciana lloró. En silencio, amargamente, sin esperanza. Nieves saltó hacia ella, abrazó el cuerpo seco de la anciana y lloró con ella. La enfermera, que observaba desde el pasillo, intentó intervenir,
pero el director la detuvo. Regresaron a casa en completo silencio, solo interrumpidos por los sollozos de Nieves. Gabriel también parpadeaba intermitentemente, deteniendo las lágrimas que salían quién sabe de dónde. Los padres de Nieves, al oír la historia de doña Rigoberta, no podían creer que aquello pudiera suceder en nuestro mundo. El suegro, paseándose por la habitación, habló indignado. ¿Cómo es posible, eh? ¿Así que han vendido el apartamento y han tirado a su abuela como a una cosa inútil? ¡Qué gentuza! Son unos rastreros. Madre, ¿te has enterado? La hija se ha ido de viaje y su propia madre le ha dejado con unos desconocidos. ¿Cómo puede la gente soportar a gentuza así, eh? Cuando las emociones se calmaron, la familia, después de acostar a Sancho, se reunió alrededor de la mesa para pensar qué hacer con la anciana. Miren lo que pienso yo. La anciana no tiene la culpa de tener semejantes familiares. Que les trague la tierra. Ustedes compraron el apartamento barato, así que recibieron a la viejita como parte del paquete. No es lo correcto mandarla a un ancianato municipal, dijo el suegro bruscamente. Gabriel ya estaba pensando que tenía que llevarse a doña Rigoberta del ancianato. Y si los padres de su mujer lo apoyaban, que así fuera. Al día siguiente, Gabriel llamó al director. Este se quedó en silencio durante un buen rato, aparentemente sin creerse lo que había oído. Luego tosió y dijo que pensaría cómo tratar el asunto. Una semana después, Nieves, cogiendo a doña Rigoberta del brazo, la condujo al coche. Gabriel llevaba las pocas pertenencias que tenía la anciana. «Vamos a casa, abuela», dijo Gabriel mientras giraba la llave del switch de encendido. Su apartamento la está esperando. Doña Rigoberta, arrastrando los pies con las viejas zapatillas de fieltro que había entre sus pertenencias, apoyando la mano en la pared, recorrió el pasillo. Se detuvo ante el tenue espejo que Gabo y Nieves aún no habían tenido tiempo de retirar de la pared y llevar a los contenedores de basura como habían planeado. Tocó el marco tallado con los dedos, se volvió hacia Nieves y le preguntó en voz baja: «¿Dónde viviré?». Nieves se acercó a la anciana, la abrazó y le dijo: «Le hemos preparado una habitación. Deje que le ayude». La habitación del fondo, que al parecer había sido el dormitorio de la anciana, seguía intacta tras la transformación. Aún no se habían retirado los muebles, y Gabo, con la ayuda de dos amigos, había trasladado a la habitación la vieja y pesada cómoda que había estado en el salón. Nieves intentó hacer la habitación lo más acogedora posible. Allí llevó a la viejita. Durante los primeros días, doña Rigoberta estuvo algo distante. Apenas reaccionaba ante Nieves y Gabo. No se negaba a comer, pero comía poco, acostada casi siempre con la mirada fija en un punto. Aproximadamente una semana después, volvió Sancho, que había estado temporalmente con sus abuelos. Extrañaba mucho a sus padres. El apartamento se llenó del ruido del bebé de 2 años. No podía estarse quieto, por mucho que Nieves se lo rogara. Algún tiempo después de la llegada de Sancho, doña Rigoberta se asomó de su habitación. Nieves, al ver a la anciana, corrió hacia ella. «Disculpe, por favor. Es nuestro hijo. Intentaremos no hacer mucho ruido». La anciana sonrió por primera vez en días. No te preocupes, mi niña. No me molesta». A partir de ese momento, la anciana empezó a volver a la vida. Llamaba a Nieves mi niña y se sentaba durante largos ratos en la cocina mientras Nieves cocinaba o en el salón donde Sancho jugaba. La mujer mayor y el pequeño encontraron fácilmente un lenguaje común. Sancho se encariñó rápidamente con su avo, haciéndola participar alegremente en sus actividades. Gabo se sorprendía incluso cuando volvía a casa del trabajo. Ahora Nieves tenía mucho más tiempo que antes. Doña Rigoberta se había convertido en la compañera perfecta para su hijo. Fuera hacía más calor.
Cuando sacaba a pasear a Sancho, Nieves también sacaba a doña Rigoberta al aire libre. Cuando la anciana apareció por primera vez en el banco de la entrada, sorprendió a la vecina que ya la había conocido. «¡Oh, Berta! ¡Qué sorpresa!», dijo estupefacta una de ellas, probablemente la más activa. «Ya no esperábamos verte. Pensábamos que te habías ido a casa de tu nieto. Y aquí estás. ¿O son tus parientes lejanos los que se quedaron con el apartamento? Creo que nunca los habíamos visto por aquí». «Parientes», respondió la anciana. «Parientes de verdad. Y mi nieto, el nieto se ha ido. Se fue hace mucho tiempo». «Ya veo», dijo la vecina, captando algo en las palabras de doña Rigoberta, que no se dispuso a continuar la conversación. Poco a poco, la vida en la extensa familia volvió a la normalidad. Gabo reformaba él mismo el apartamento, pero dejó la habitación de doña Rigoberta intacta. La cocina ya era bastante moderna. Luego transformaron la habitación de Sancho y el salón, donde dormía la pareja. La primavera y el verano pasaron volando. En otoño, doña Rigoberta cumplió 85 años. Los padres de Nieves vinieron a felicitarla. Fue una buena fiesta familiar, con mesa llena, regalos y sinceros deseos. Al día siguiente, Gabo llamó al director del ancianato. Preguntó si habían aparecido los familiares de doña Rigoberta. Después de todo, su madre y abuela habían cumplido 85 años, un aniversario importante. No, nadie se acordaba de la anciana. Gabo no entendía a aquella gente, por más que lo intentaba. Después del aniversario, doña Rigoberta empezó a sentirse peor. Cada vez salía menos de su habitación. Cada vez se acostaba más. El médico, al que Nieves hizo llamar, se encogió de hombros. La edad cobraba lo suyo. No había nada que hacer. Un día, doña Rigoberta pidió a Nieves que se sentara con ella cuando la mujer le llevara la cena, y sin ningún preámbulo, comenzó con un relato sobre su vida. Nieves escucha. Nieves escuchaba, temerosa de moverse. No fuera a ser que, Dios no lo quiera, interrumpiera la narración. No vengo de una familia humilde, mi niña. Mi madre era una vieja nobleza, aunque lo ocultó la mayor parte de su vida. Solo me lo contó todo antes de morir. Mi padre era de una familia obrera, pero también tenía una buena educación. Daba clases en la universidad y tenía doctorado. Heredé de ellos este apartamento. Me casé pronto. Por mucho que mis padres me dijeran que no lo hiciera, no les hice caso. Mi marido era tan guapo, tan bromista. Me quería mucho. Y yo a él. Entonces éramos estudiantes. Primero vivíamos en los pisos de alquiler. Y cuando él ya era ingeniero de fábrica, pudimos comprarnos un pequeño apartaestudio. Ahí nació Margarita, en los años 60. Luego compramos un apartamento grande. Mi marido no quería que trabajara, así que solo cuidaba de mi hija. Compramos una casa de verano. Vivíamos allí 6 meses seguidos. Hicimos todo por Margarita. Era una niña cariñosa. Se me acercaba y me abrazaba. Me llamaba mamita y mami. Pero cuando creció, se alejó de mí. Teníamos una buena vida. Lo teníamos todo. Nunca me pregunté de dónde sacaba el dinero mi marido. Margarita tenía entonces 18 años. Estaba en la universidad. Un día mi marido llegó a casa y me dijo que debíamos divorciarnos. Me quedé atónita, pensé, ya está, ya tiene otra. Resultó que no era eso. Era el director de la fábrica, pero no era el dueño. Así que él y un amigo montaron una fábrica clandestina en las instalaciones de esta fábrica. Hacían zapatos, bolsos de cuero los fines de semana. Luego la policía se preguntaba por qué la fábrica no producía artículos de la misma calidad que ellos en su taller clandestino.
Sí, ganaban millones. Mi marido tenía una corazonada. Su intuición era brutal. Nos divorciamos. Me fui a vivir con mis padres. Él se las arregló para comprar a Margarita un pequeño apartamento. Se las arregló también para esconder la mayor parte de dinero también. Vivimos de ello más tarde. El resto le fue confiscado, porque le acusaron de lavado de activos, de tener caletas de narcotráfico. Al parecer, había una larga cadena de interesados. Tenía que ver con altos cargos. Bueno, o mi marido se suicidó, o alguien le ayudó. Pero durante la investigación lo encontraron ahorcado en su celda. Falleció en los años 80. A mí también me llevaron a interrogatorios durante mucho tiempo. Pero, ¿qué podía saber yo? Mi marido no me dijo nada de la fábrica clandestina ni del dinero. 5 años después de su muerte, un hombre vino a verme con una carta. Mi marido la había escrito cuando aún vivía y le había dicho a un hombre de confianza que me la diera cuando las cosas se hubieran calmado. En esa carta me decía qué había escondido y dónde. Se ocupó de mí y de Margarita. No nos hizo falta nada después de su partida. Ya todo el mundo se había olvidado de nosotros. Nadie nos molestaba. Mi marido pensó en todo de antemano. Guardaba dinero en oro y dólares. No perdimos nada por la inflación. Luego Margarita se casó y tuvo a Gabo. Ella necesitaba una cosa, luego otra. Los ahorros de su marido se echaron a perder. No tuvo una buena vida familiar. Gabo creció conmigo. Cuando se divorció, primero se fue para España. Luego vivió en Francia con su nuevo marido. Pero allí tampoco se llevaba bien. Así que volvió. Vendió su apartamento. Invirtió el dinero en un negocio, pero quebró. También le habían echado el ojo a ese apartamento. Pero le dije que no pensara en ello. Estaba muy enfadada conmigo. Debo haber malcriado a Gabo también. Se juntó con gente mala. Eran fleteros. Yo también tenía algo de dinero. Así que me soborné a la policía. Entonces mi nieto entró en razón. Se casó. Él y su mujer decidieron comprar un apartamento y me dijo: vendamos este apartamento tuyo y compraremos 2 para mí y para ti. De nuevo no estuve de acuerdo. Sabía que mi hija y mi nieto no me querían. Mi salud empezó a fallar. Mi hija vino a verme un día y me dijo que había encontrado una buena clínica donde podrían hacerme un chequeo o incluso curarme. La creí. Tuve que firmar varios papeles, lo hice. Luego me quedé pensando, ¿cómo vendieron el apartamento sin mi consentimiento? Entonces debió de pasarme un poder notarial. Había un hombre cuando yo firmaba los papeles. Probablemente era un notario o un empleado de la notaría. Me quedé internada en la clínica, pero no por mucho tiempo. Volví al apartamento y mi hija estaba al cargo del hogar. Me dijo que no debía quedarme sola. No dije nada. Vivimos así 6 meses. Gabo vino 2 veces. Y entonces mi hija empezó a hablar del viaje al extranjero y del ancianato. Si yo hubiera entendido lo del poder antes, no habría ido a ninguna parte. Pero en aquel entonces la creí. Era mi hija, mi propia sangre. Después de todo, ¿qué puedo decir ahora? Yo misma crié tales monstruos. Doña Rigoberta guardó silencio. Nieves también se quedó callada. En la habitación adyacente dormía Sancho, al que su padre había acostado en la cama hacía rato. Gabo se asomó un par de veces a la habitación, pero viendo que las mujeres estaban ocupadas hablando, no se atrevió a molestarlas. El silencio fue interrumpido por Nieves. No piense mal. Le hemos cogido cariño como si fuera nuestra abuela. Y Sancho se ha encariñado con usted. Doña Rigoberta la detuvo. No pasa nada, mi niña. Ya se me pasó la tristeza. Ustedes sí que se han convertido en mi familia. Supongo que así es la vida.
Tu propia sangre te traiciona, pero los desconocidos te salvan. Me gustaría vivir más, pero siento que no me quedará mucho tiempo de vida. Nieves quiso objetar, pero doña Rigoberta continuó. Hoy he soñado con mi marido. Es hora de ir a estar con él. Pensaba llevarme mi secreto a la tumba, pero supongo que ha llegado el momento de decírtelo. Mi difunta madre me había dado las joyas de la familia antes de morir, diciéndome que las guardara como lo más valioso en la vida. Hay un escondite en el apartamento. Nunca se lo conté a nadie, ni siquiera a mi marido. Añadí a las joyas de mi madre unas cuantas joyas caras que él me había regalado, las más valiosas. Así que, mi niña, tienes dinero suficiente para mi funeral. Y aún te sobra algo en mi memoria. ¿De qué habla doña Rigoberta? ¿De la muerte?, gritó Nieves. Ni se le ocurra. La necesitamos. Se pondrá las joyas en su centenario. ¿Qué fiesta le vamos a hacer? Ya verá. La anciana sonrió. Qué dulce eres, mi niña. Ojalá hubiera criado a una hija como tú. Escucha, no interrumpas. En esta cómoda, si sacas los 2 cajones de arriba, se abre un panel en la parte de atrás. Hay un hueco detrás. Ahí hay una caja. Allí está todo. Dejo la fortuna de mi madre en buenas manos. No se ofenderá. Nieves abrazó a la anciana, y así estuvieron sentadas largo rato, cada una pensando en sus cosas. Una semana después, doña Rigoberta murió en silencio. Después del entierro, Gabo y Nieves abrieron el escondite. En él encontraron un juego de joyas de increíble belleza, hecho de oro y diamantes con esmeraldas. Al parecer, se trataba de la noble herencia de doña Rigoberta. Las otras joyas más modestas probablemente fueron compradas por su marido. Una pulsera fue valorada en una suma de muchos dígitos por el joyero al que Gabo se la llevó e inmediatamente se ofreció a comprarla. La pareja decidió no tocar el resto de las joyas. El verano siguiente, una hermosa lápida de granito en forma de pájaro, apuntando hacia arriba, apareció sobre la tumba de doña Rigoberta, donde la mujer había ido a parar, y desde donde seguramente mira a sus parientes, aunque no sean parientes de sangre, pero que la recordarán para siempre.